Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Quiero nomás hablar sobre algo que para mí es algo importante, y la simple razón de que hay mucha gente que se deja por el engaño de los líderes religiosos. El mismo Señor dijo que en los últimos días muchos Cristos se levantarán y aún engañarán, si es posible, aún los elegidos. Entonces, muchas cosas han surgido, porque la venida del Señor está cerca. No todo lo que se publica en las redes sociales lo crea. El mismo Señor le dijo a Moisés que si algún profeta se levantaba, fíjense, en aquel entonces, si algún profeta se levantaba y profetizaba y no acontecía, dijo: no temáis a ese profeta, porque yo no le he hablado. Porque él hablaba a los profetas, y si la profecía se acontecía es porque el Señor le habló. Y hoy en día se están levantando profetas y hablando barbaridades. Hay un puertorriqueño que según profetiza y en el nombre de Jehová. Una de las cosas, el nombre del Señor no es Jehová. Nunca se supo. En el Antiguo Testamento nunca se supo el nombre del Señor. Por eso está lo que se le llama el tetragrammatón, que son 4 letras que son las consonantes Y, H, W, H. Los eruditos judíos le pusieron puntos para poner el sonido fonético al nombre del Señor, y salió el Yahweh. Pero en el Antiguo Testamento nunca el Señor dio su nombre. Podemos ver cuando Jacob le preguntó al ángel del Señor. No era el ángel del Señor, era el mismo Señor. Cuando le preguntó: ¿cuál es tu nombre?, le dijo: ¿por qué preguntas por el nombre? Y luego también cuando Manoah fue y que iban a ser Sansón y que iban a tener un hijo, y Manoah le preguntó al Señor, y otra vez es el ángel del Señor, y le dijo: ¿cuál es tu nombre? Le dijo: ¿por qué preguntas por mi nombre? ¿Que no sabes qué es admirable? Admirable quiere decir secreto. En una versión de la Biblia, de una de las más modernas, dice: ¿por qué preguntas por mi nombre? ¿Que no sabes qué es secreto? Isaías 56, me parece. Voy a leerlo para que... 56, verso 52, me parece que es. Mi padre capítulo 52, Isaías 52, verso 6. Por tanto, mi pueblo conocerá mi nombre. Dice conocerá, no dice que conoció. Por tanto, mi pueblo conocerá mi nombre. Y luego el Señor habla en Juan 17. Le dice, hablando el Señor, cuando habla en el sistema del Padre. No que son dos diferentes, es el mismo. Cuando dice: a los que me diste, les he revelado tu nombre. Les he revelado tu nombre. Y le dice: a los que me diste, les he revelado tu nombre. Ahora, si el Jehová era el nombre del Señor en el Antiguo Testamento, entonces el Señor no tenía que revelar nada, porque ya no era un nombre oculto.
ya no era un nombre, un nombre oculto, ya no era. Ya era un nombre revelado. Entonces, aquí Isaías, el Señor en Isaías 22, 52:6 mintió, porque dice, por tanto mi pueblo conocerá mi nombre. Entonces se han levantado algunos, hay algunos que se andan, hay algunos que se andan, hay algunos que se andan, ¿cómo les diré? Se andan descarriando de lo que es verdaderamente el Evangelio. Y el apóstol San Pablo habla y dice, os maravillo, cuando le hablo a los Gálatas, os maravillo que os apartéis del Evangelio, a otro Evangelio, no que haya otro, sino que algunos os perturban o inquietan. Y el Señor, a través del apóstol Pablo, dice que muchos van a perturbar a muchos. El simple hecho de que una vez me salió uno por ahí, que yo no estaba bautizado correctamente. Yo le pregunté por qué. Porque usted se bautizó en el nombre de Jesucristo. Y el verdadero bautismo es en el nombre de Yeshua. Una vez se levantó un ministro, también teníamos una junta de ministros, y un hermano dijo, hermano, pues yo voy a bautizar a un hermano. ¿Por qué, hermano, lo va a bautizar? Porque él se bautizó en el nombre de Jesús. Y el bautismo es en el nombre de Jesucristo. Y cosas así. Si se bautiza en el nombre de Jesucristo, el nombre de Jesucristo o en el nombre de Jesús, es igual. Pero es que no más por una letrita o por un nombre que no está, si no está en Yeshua, no está salvo. Entonces, usted no está bautizado correctamente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no está bautizado en el nombre de Yeshua. Está bautizado en el nombre de Jesús. Y ese nombre es un nombre griego, supuestamente él. Y que viene de Jesús. Y de ahí es donde sacan Jesús. Y le digo, y es una cosa tremenda. Y es que el enemigo usa esas cosas para perturbar a las personas, para perturbar a la gente. Para hacerlos que hagan creyendo en unas cosas. Ahí salió uno por ahí que su nombre, que él porque terminaba con su nombre con Z, ya era judío. Pues si ese es el caso, yo soy más judío, porque la palabra tierra de Israel se escribe ERES o Z. Ahora, fíjese bien, o con esa Z, pues para mí pues es más, porque tengo 3 letras que vienen con el nombre de Eretz, que viene siendo tierra de Israel, porque mi apellido es Flores. Pero eso no me hace a mí judío. No porque mi apellido venga de según supuestamente de origen judío, no quiere decir que soy judío. Pues, gloria a Dios si lo fuera. Más orgullo, más privilegio. Pero eso no me va a salvar. Lo que me va a salvar es el Dios del pueblo de Israel. Y por eso hay muchos. Y dice, y por eso hoy en día se andan ahí. Y Dios nunca reveló su nombre. Nunca, en el Antiguo Testamento nunca reveló su nombre. Siempre decían el Señor de los ejércitos. Adonai, el Señor de los ejércitos. Y entonces ese nombre que dice el apóstol Pablo a los filipenses, dice, y diole un nombre que es sobre todos los nombres. ¿A cuál nombre? Pues al nombre de Jesucristo, o al nombre de Yeshua, que en hebreo, que es Jesús. A ese nombre le dio todo poder para que se doble a él toda rodilla y toda lengua confesará que él es Dios.
Pero lo que pasa es que muchos andan confundidos y ahí andan. Y dice el apóstol que dice, y Dios diole un nombre que es sobre todos los nombres. Por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y lo confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces el Señor le dio autoridad a ese. Dios le dio autoridad a ese nombre, para que a ese nombre sean perdonados los pecados, para que a ese nombre se va a doblar toda rodilla y toda lengua. Ahora, muchos andan confundidos porque no tienen la S, y especialmente nuestros hermanos italianos, porque en Italia el nombre del Señor es Jesús, y porque según no tienen la S, al final ya no es nombre de Dios. No, pues es que es en italiano, hermanos. Entonces es Jesús. ¿Qué es Jesús? Jesús. Pero no tiene la S al último. Y ya dice, no, ese no es nombre del Señor, hermanos. Porque no tiene la S al último. Y hay unos confundidos que porque no tiene la S no es nombre de Dios. Los hermanos japoneses también. El nombre del Señor no tiene la S. Ya porque ya no tienen la S, no están creyendo en el Señor Jesucristo. Es lo más absurdo, lo más burro que la gente anda creyendo. A ver, el nombre del Señor Jesús en inglés se escribe igual que en español, pero se pronuncia Jesus. Entonces, ¿qué? No, ya porque se dice Jesus, ya no es nombre del Señor. Es lo que le estoy tratando de hacer entender a mis hermanos, que porque andan allí confundidos, que porque no tienen la S, porque no es aquí, o porque no está bautizado en el nombre de Yeshua, no está. No, es que el nombre de Yeshua es que en varios no, en varios idiomas es diferente, pero viene siendo el mismo nombre que es sobre todos los nombres. Pero el Señor nunca anduvo diciendo su nombre en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento nunca el Señor mencionó su nombre, sino todo lo contrario, lo prohibió. Y el Señor dijo cuando dio los 10 mandamientos, dijo, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Y eso eran las 4 consonantes, a la YHWH. Les dijo que no tomarán ese nombre del Señor en Dios en vano. Ahora, ¿cuánto más al nombre del Señor Jesucristo? Que debe de ser más terrible. Y tener más respeto a ese nombre. Porque ese es el nombre para salvación, que fue dado para salvación. Un nombre que es sobre todos los nombres, para que en el nombre del Señor Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que es el Señor. Lamentablemente, muchos cristianos que no, y vuelvo a recalcar lo mismo que mencioné ayer, que dice Oseas 4:6, mi pueblo es destruido por falta de entendimiento. ¿Y por qué le faltó entendimiento? Porque no escudriñó las escrituras, como dice en
Juan 5:39. Mi pueblo es destruido por falta de entendimiento. Y esto es lo que está pasando. El pueblo de Dios mismo cae en la destrucción porque le falta entendimiento. Y entonces, ahorita que me acordé, otro hermano me dijo que también no estaba bautizado porque estaba bautizado en el nombre de Jesús. Y debería ser el nombre de Jesús y Cristo, los dos nombres separados. Jesús y Cristo, como en inglés, Jesus Christ. Tienen que ser completos, porque Jesucristo usted sabe que es Jesucristo, Jesucristo todo pegado, y no, que debe de ser Jesús y Cristo. No, pues entonces, pues amolado ando. No, pero hermanos, es que la cosa es que en ciertos idiomas, ciertas cosas cambian, no son iguales. No son iguales. Especialmente, como le digo, en varios idiomas. Como en inglés, en español y en portugués, el nombre del Señor se escribe igual. Pero en inglés menciona Jesus y en español Jesús. Y en portugués es Jesús. Entonces, ¿a quién le vamos a creer, hermanos? Entonces, no se deje engañar, porque lo que le digo es que la cosa es de que la cosa es que se confunde, la gente se confunde, y no hay muchos confundidos porque no tiene la S, y ya nuestros hermanos israelianos que ya no son salvos porque no tiene la S al final del nombre del Señor. Eso es lo más absurdo, hermanos. Claro que allá los hermanos italianos le llaman al nombre del Señor Jesús, le llaman Jesús. O los hermanos rusos, ¿cómo le llamaron el nombre del Señor en ruso? Ya porque no se menciona igual, no se oye igual como el del inglés o del español, ¿ya no están salvos? Eso es lo más absurdo, hermanos. Pero Dios le confirió y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Dice, por lo cual también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo, fíjense los dos, que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Eso lo más hermoso, hermanos, de que nosotros como cristianos tenemos ese discernimiento. Cuando una persona no tiene discernimiento, cualquier sermoncito que oye que no está bien, como dijo el apóstol Pablo a los colosenses, no está bien sazonado con sal, la sal de la palabra de Dios, pues ahí está. Y cualquier mensajito que oye ahí, no, sí, lo voy a creer. Por eso le digo, hermanos, escudriñe usted las escrituras. Si yo le digo que Dios es uno, es porque ya lo estudié en las escrituras. Si yo le digo que debe bautizarse en el nombre de Jesucristo, es porque yo ya lo estudié en las escrituras. Si yo le digo que Jesucristo va a regresar, es porque ya los estudié en las escrituras. Y se los estoy enseñando porque ustedes. Yo no le voy a enseñar algo que no está en las escrituras. Porque dijo el apóstol Pablo, si alguno viniera con otro evangelio, ese sea anatema. Y muchos cristianos tienen el espíritu de Dalila. O el espíritu de Dalila se ha metido en la iglesia. Y tiene muchos cristianos como Dalila tenía a Sansón dormido en sus piernitas.
y ahí lo trasquiló y le quitó el pelo. Y así hay muchos cristianos al espíritu de Dalila se ha metido y ahí los tiene acostados en las piernas de ella y los está pelando con falsas enseñanzas. Y ellos bien dormiditos ahí a gusto. Y mientras Dalila se está haciendo lo que haga, el espíritu de Dalila está haciendo lo que haga con la iglesia. ¿Pero por qué? Porque les cae en cualquier momento, les cae les cae cualquier sermón, está bien. Y muchos cristianos, por eso les digo, oyen un sermón y se les sabe bien. No, hermanos, una de las cosas, hermanos, si yo le digo de las celebraciones que no se deben celebrar, no es porque quiera ser una persona mala o que no quiero que la celebren, no, hermanos, todo lo contrario. Pero todo lo contrario, porque si usted entendiera el paganismo y el espíritu inmundo y del demonio que está detrás de esas celebraciones paganas, incluyendo Halloween, incluyendo la Navidad, son los de estos, ¿cómo se llama? Los días festivos que tienen más paganismo metido en esas celebraciones. Y yo aquí le quiero decir, yo no le voy a decir algo que yo no haya ya explicado y entendido. No, si yo lo sé. A ver, ¿por qué no celebran ¿por qué no celebran, si quieren celebrar algo que se haga bíblico? A ver, que sea bíblico, porque la Navidad no es bíblica. Ahí les va. Si quieren celebrar algo bíblico, ¿por qué no celebran la celebración de la dedicación del templo de Jerusalén? Cuando se encienden siete velas, una vela por noche. El Señor la menciona en Juan 10. Mire, Juan la menciona. Y el Señor fue al templo. Y esa dedicación, la dedicación del templo, fíjense, en Juan 10, me parece. Mire. La dedicación del templo. Déjeme encontrarlo. Capítulo 10, verso 22. Déjalo marco aquí en mi Biblia también. Entonces en esos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. El Jónica, que se le dice, que es el día de la dedicación del templo. Y en esos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Y era invierno. Y Jesús andaba por el templo en el pórtico de Salomón. Andaban celebrando la dedicación del templo. El Señor no les dijo nada. Y eso es bíblico. ¿Y por qué muchos cristianos no celebran eso? Que se llama el día la fiesta de las luces. Porque acuérdese que sacrificaron un cerdo dentro del templo. El Señor, abominable para los judíos. Y sacrificaron un cerdo. Y no tenían suficiente aceite. Y los macabeos derrotaron al ejército asirio y lo sacaron. Pero antes de eso los asirios ya habían sacrificado un cerdo dentro del templo del Señor. Y para volver a rededicar el templo tenían que hacerlo por 7 días. Y no había suficiente aceite para que el fuego se mantuviera prendido. Dice bien, para que se hubiera
prendido el fuego dentro del templo. Entonces tenían que repurificar por 8 días el aceite para poder rededicar el templo. Y los rabinos, los sacerdotes no hallaban qué hacer. Y entonces ellos hicieron lo que hicieron y purificaron el aceite para poderse meter y ponerle aceite a donde estaba el candelabro, echando el fuego para que se mantuviera encendido. Y ellos pensaban que iban a encontrar el candelabro apagado, y todo lo contrario. Todo lo contrario, el candelabro se quedó prendido, que cuando entraron estaba encendido. Y esa es la fiesta que el Señor celebraba, la dedicación del templo. ¿Por qué no celebran ese en vez de que anden celebrando la Navidad? Y usted me dice, hermano, ¿pero qué, hermano Flores, qué tiene que ver con el nombre del Señor? En su total nada, nomás estoy haciendo paréntesis. Pero lo que estoy diciendo, hermanos, que mucha gente se desvía por cualquier sermoncito que oyen y se les hace bien. Pero nunca escudriñan, nunca buscan. Y en esta tarde voy a hacer la enseñanza poquito pequeña. No me ando sintiendo nada bien, pero aquí andamos, hermanos, ayudando al pueblo del Señor. Regresando otra vez, hermanos, a lo que hemos hablado nosotros desde el principio. Es de que yo no le voy a enseñar algo a usted que yo no crea. Yo le voy a enseñar a usted algo que creo. Y que confirmo con la palabra de Dios. Yo no creo que el pueblo de Dios debe de tener jerarquías. Que están, y aquí está uno, mire. Los adoradores de Dios y los adoradores de la bestia. Ve que el número 600 son los que están abajo. Y entre más va subiendo, más pequeño se está haciendo el número, más autoridad tienen. Y luego entre más va subiendo, menos se va haciendo el número, más autoridad tienen. Hasta que llegan acá arriba, en la cúspide. Si yo no creyera eso, hermanos, pues ya hubiera tenido ministros y pastores bajo mi mando. No. Tú ya hubiera tenido pastores y ministros bajo mi mando y que todos me mandaron los diezmos. Y hay otros que no creen en los diezmos. No, hermano, es que yo no creo en los diezmos porque me dijo un ministro ahí. Una vez, un ministro me dijo, no, hermano, yo no creo en los diezmos porque no se menciona en el Nuevo Testamento. ¿Cómo de que no? Y el fariseo cuando estaba orando, junto con aquel pecador, que el Señor mencionó y le dijo, y el fariseo oró de esta manera y dijo, Señor, te doy gracias porque yo hago acá y hago allá y hago acá, yo doy mi diezmo de lo que gano y que no soy como este pecador. Pero muchos cristianos agarrados o codos, como decimos nosotros los mexicanos, no, pues hermano, es que no se menciona el diezmo en el Nuevo Testamento. Dios no nos dio un mandamiento para dar diezmos en el Nuevo Testamento. ¿Y el Antiguo Testamento qué? ¿Que ya lo dejó al olvido? No, pero es que el Antiguo Testamento es que el Antiguo Testamento es para los judíos. ¿Qué dijo el Señor en Mateo 5? Yo no vine, ¿qué dijo? Yo no vine a quebrantar la ley de los profetas. ¿Qué quiere decir? Que lo que se menciona ya de los diezmos, también acá en el Nuevo Testamento va a ser. Pero le digo, es que muchos de ahí andan. Y la iglesia del Señor, y otra de las cosas, aquí le voy a decir, yo no necesito el dinero, yo tengo mi trabajo.
el mismo Señor menciona, menciona cuando manda a sus discípulos a evangelizar, a los que mandó a los 70, los mandó y que les dijo, no lleven 2 túnicas, no lleven 2 bolsas, no, dijo, vayan, dijo, porque donde vayan, dijo, les darán. Y luego le dice, y el obrero es digno de su salario. Pero lamentablemente, hermanos, que muchas de las veces, por causa de que el pueblo se fija en lo en lo que se da, se fija en lo que se da, que se desvían y pues no, pues los hermanos están interesados en puro dinero. Miren, hermanos, yo cuando estaba de pastor, yo nunca paraba el culto, medio culto, para levantar la ofrenda. Podía hacerlo, pero no lo hacía. ¿Sabe cuándo levantaba la ofrenda de los diezmos? Cuando se terminaba el culto. Ya antes de despedir, poníamos el canasto y los hermanos ponían. Y ya nomás le echamos la bendición y vámonos. Pero yo no estaba parando el culto a medio culto, aunque lo podía hacer. Pero nunca lo hacía. ¿Por qué? Porque yo estaba consciente y sabía que cuando ponía la canasta de la ofrenda, los hermanos se iban a dar. Y daban más cuando no les andaba pidiendo. Y yo no me andaba fijando. Y fíjese bien, hermanos, yo siempre les decía a los hermanos, los que van a dar, de gloria a Dios que den. Pero los que no pudieron dar, no se sientan mal porque no pudieron dar. Nosotros entendemos. Y usted que dio, no se ande fijando si el hermano dio o no. Pues por eso el lugar no necesitábamos mucho para poder pagar la luz, el alquiler del edificio. No teníamos que poner mucho de nuestra voz, mi padre y yo. Porque el que pagamos el alquiler del templo éramos mi papá y yo con nuestro trabajo que teníamos. Pero fíjese bien, los hermanos daban que muchas de las veces se pagaba la luz, el gas, el agua con la ofrenda y nosotros lo que recibíamos de nuestros salarios de trabajo pagábamos el alquiler de la iglesia. Todo lo demás que se levantaba con las ofrendas se pagaba, como digo, la luz, la agua y la luz, el agua y el gas para tener los hermanos calentitos en el invierno o para tenerlos que haya luz, para que haya una aire acondicionado para tener los hermanos frescos durante el verano. Y todo eso se tenía. Y otra parte, hermanos, perdone que me desvíe de esto, pero quiero que por favor entiendan esto, que cuando los hermanos no dan, los que sufren son los hermanos. Y otra de las cosas, hermanos, nosotros cuando hacíamos comida, la iglesia lo pagaba todo. ¿Por qué? Porque ve dinero. ¿Por qué? Porque los hermanos daban a gusto que todos, y en veces hasta los hermanos daban de su platillo, traían sus platillos. Había una hermana que traía arroz hecho al estilo puertorriqueño. Había una hermana que hacía su comida estilo hondureña. La hermana era de Honduras, ya se fue con el Señor. Nuestra hermana hacía su platillo especialmente de Honduras, y nosotros pues traemos nuestro platillo mexicano y luego una colombiana también traía su comida colombiana y compartíamos comida de diferentes sabores. Y muchas veces ni compramos la comida. ¿Por qué? Porque los hermanos traían a gusto. Y hacíamos confraternidad y hacíamos una prédica y
una oración, predicábamos ahí una hora y alabábamos al Señor, y ya cuando terminamos, ahora sí, hermanos, a confraternizar. Confraternizábamos, sacábamos los refrescos, sacábamos, en otros países le llaman gaseosas, sacábamos nuestros refrescos, traíamos acá, y la hermana sacaba la hermana puertorriqueña sacaba su platillo puertorriqueño, nuestra hermana de Honduras sacaba su platillo hondureño, y luego nuestra hermana colombiana sacaba su platillo colombiano, y ahí platicábamos, risa y risa, plática y plática, y confraternizándonos nosotros. Y nos llevábamos bien. Y muchas de las veces ni teníamos que pedirles a los hermanos que dieran, sino que todos ahí traían su platillo, y cada quien ahí nos compartíamos. Y casi la mayoría del tiempo lo hacíamos cada fin del mes. Nos juntábamos todos los hermanos ahí. Al fin del mes, los domingos, todos los hermanos venían contentos, los chiquillos salían afuera, jugaban. Compartíamos la palabra de Dios, hacíamos un culto pequeño allí, predicábamos un ratito, hablábamos de la palabra de Dios, nos sentábamos y, mire, tranquilos. Los hermanos y las hermanas ayudábamos a limpiar, al fin, limpiamos el local, limpiamos bien, y ya, cada quien se despide, y Dios les bendiga, los esperamos el jueves. Ahora no, hoy en día las iglesias venden la comida en vez de darla. Para según levantar fondos. A mí está bien, si va a ser para fondos de la iglesia. Pero muchas de las veces. Por eso yo le he dicho a mis hermanos, no ando buscando para que me sostengan. Regresando otra vez, hermanos. Es que quiero que ustedes vean que yo no les voy a enseñar algo que yo mismo no crea, sino todo lo contrario. Yo voy a enseñar algo que yo creo y practico y enseño. Igualmente lo que es lo básico de la Biblia. Dice el libro de los Hechos, cuando el capítulo 2, cuando Pedro bautizó a los hermanos. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Perdón, déjame mejor leer, porque no me quiero. Y participaban después de que los bautizó. Fíjese bien. Capítulo 2, verso 46. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan. Eso es que la iglesia primitiva hacía. Partían el pan. Ahí que iban y oraban y hacían así y partían el pan. Comían, tenían una confraternidad. Partiendo el pan en los hogares y comían juntos con alegría. Comían juntos ahí, igualmente como lo hacemos nosotros. Comíamos ahí juntos y con alegría, allí platicando y haciendo chistes y bromitas aquí sanas, y teníamos una alegría y sencillez de corazón. Y es lo que le hacía la iglesia primitiva. Como le digo, las iglesias venden para levantar fondos. No estoy diciendo que está malo, no. Todo lo contrario, si la iglesia, el pueblo necesita, pues gloria a Dios. Pero si no necesita, ¿para qué la vende? Pero le digo, yo le voy a enseñar algo que está aquí en la palabra de Dios. Y nosotros hacíamos ese partimiento de pan. Y luego, no en el hogar, pero lo hacemos en la iglesia, cada fin de mes. Comían juntos con alegría y en sencillez de corazón. En veces, cuando se levantaba suficiente dinero, íbamos todos a un restaurante, a un buffet. Nadie pagaba ahí.
lo que se levantaba de las ofrendas los hermanos ahí. Pero era más a gusto cuando lo hacemos en la iglesia. Yo no le voy a enseñar algo que no crea. Yo le voy a enseñar algo que creo. Como le digo, si Dios es uno, es porque Dios es uno. Si yo le enseño que Jesucristo es el Señor, es porque Jesucristo es el Señor. Y ese es el nombre del Señor. Yo no le voy a enseñar nada diferente de lo que no está aquí escrito. Y el nombre Jehová fue un mal escrito para el nombre del Señor Jesús. O para el nombre de Dios en el Antiguo Testamento. Siempre se mencionó Adonai, que quiere decir Señor. O Elohim, Dios. Y dice, y en aquel tiempo, dice Isaías 52, en aquel tiempo mi pueblo conocerá mi nombre. Le dice, y yo mismo que hablo, estaré presente. ¿Y quién iba a estar presente? El mismo que estaba hablando que su pueblo iba a conocer su nombre. Y cuando estuvo, ¿qué vino? Dice que vino a revelar su nombre. Dime. Porque yo mismo que hablo, estaré presente. Ya. Voy a agarrar la Biblia que tengo anotada. Juan 17. Capítulo 17, verso 6. Versículo 5. Vamos a comenzar con el versículo 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú, cerca de ti mismo, con aquella gloria que tuve cerca de ti antes de que el mundo fuese. He manifestado tu nombre, dice, le he manifestado tu nombre. En otra versión dice, les he revelado. Acá dice, les he manifestado tu nombre. Les he manifestado tu nombre a los que del mundo me diste. Tuyos eran, y me los diste, y guardaron tu palabra. Verso 26, ya hasta el último. Del mismo Juan 17. 26. Y yo les he manifestado tu nombre. Y manifestarlo aún para que el amor con ellos me has amado, estén en ellos y yo en ellos. Entonces, el nombre del Señor en el Antiguo Testamento que Jehová mencionan, no es. Y a aquellos que les gusta decir Jehová, pues lamentablemente no están nombrando el nombre del Señor. Regresando otra vez. Claro que la Biblia la Biblia Reina Valera menciona Jehová mucho, pero la Biblia de las Américas le da el nombre o le da el lugar apropiado al nombre de Dios. Ahora, regresando, no se confundan, porque no tiene la S, no quiere decir que no es el nombre de Dios. Como digo, es un diferente idioma, pero hay cristianos confundidos con la S, o que yo no estoy salvo porque no estoy bautizado en el nombre de Yeshua. Bueno, imagínense, hermanos, tantos hermanos que son bautizados, mexicanos, de México para abajo, y inclusive aquí en Estados Unidos, que son bautizados en el nombre de Jesús o en el nombre de Jesus. Imagínense todos los que se han bautizado en el nombre de Jesucristo, comenzando de aquí de Canadá también, porque casi es inglés. Y una parte de francés, pero también es casi el nombre del Señor igual. Y ahora imagínense, hermanos, desde Canadá hasta allá la punta de Chile. Hay hermanos bautizados en el nombre de Jesucristo o en el nombre de Jesús. Ahora, ¿qué va a pasar con esos hermanos?
¿Vamos a volverlos a rebautizar otra vez? No, hermano, no es necesario, porque ya estamos bautizando el verdadero nombre. Ahora imagínense a los hermanos que han muerto en el Señor, incluyendo mi padre, que se bautizó en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús, como quiera decirle, que lo voy a ir a sacar del sepulcro para volverlo a bautizar. Más, ya está hecho de huesos. Nuestros hermanos, muchos hermanos que han muerto, que ya se fueron con el Señor. Los vamos a ir a sacar los vamos a ir a sacar del sepulcro para... Es lo más absurdo, hermanos, que cualquier persona puede pensar y ver. Y porque no está en el nombre de Yeshua, no estamos. La más tontería que puede oír uno. Ahora, si usted está bautizando en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, pues bautice en el nombre de Jesucristo, porque Padre, Hijo y Espíritu Santo no son nombres. Son títulos que una persona tiene. Como ustedes que son casados, usted es esposo. ¿Su nombre es esposo? No, tiene su nombre. ¿Usted es padre? ¿Su nombre es padre? No, tiene su nombre. También es hijo. ¿Su nombre es hijo? No, tiene su nombre. Y usted contesta el nombre que se le dio. Yo contesto el nombre que me dio, que se me dio a mí. Que yo me haga poniendo otros pronombres para ahí, o que me haga puesto Pete Flores. Pero ese no es mi nombre. Mi nombre, yo contesto mi nombre que me dieron. Mi padre contestaba el nombre que se le dio a él cuando nació. Él nunca contestó el nombre padre. No, padre no es su nombre. Ni tampoco esposo era su nombre. Ni tampoco hijo era su nombre. Son cosas, son oficios que él tuvo en su vida. Como esposo, como padre, como hijo. Pero no era ese no era su nombre. Su nombre era Miguel Flores. Y él contestaba el nombre que se le dio a él. Miguel. Y yo heredé su nombre. Flores. Su nombre era Miguel Flores. Yo tengo un nombre de él. También sus hijos del Señor tienen nombre del Señor. ¿Con cuál se identifican? Me identificaba por el nombre que heredé de mi padre. Flores. Pero como digo, hay muchos hermanos que andan perturbados por acá y por allá. Y hermano, y en veces casi voy a quedar calvo de andarme jalando los cabellos por las, perdonen la expresión, por las tonterías que hablan y dicen. Oh, oye, en la mañana fui con un hermano donde dijo, no hermano, si tienes que sacar tus papeles legales para comenzar una iglesia. Y yo nomás le decía, sí hermano, gloria a Dios, sí, gloria a Dios. Cuando el gobierno quiere quitarnos, nos lo va a quitar si somos o no somos. Especialmente en muchos países que les están quitando la libertad de expresión de poder expresar su creencia cristiana. Aquí también lo están haciendo. No crean, aquí lo están haciendo. En este país también. Los de la izquierda se están metiendo mucho en las iglesias, que tratando de callarnos, pero no pueden, porque la Constitución de Estados Unidos dice que nosotros tenemos el derecho de expresión y el derecho de religión. Y el gobierno tiene que meter su cuchara en decirnos qué podemos y qué no podemos predicar. A ver, que quiten la iglesia de Satanás en San Francisco. Pero muchos de la izquierda es lo que quieren hacer, tratarnos de intimidar. Y aquí está.
Entonces, esa creencia de que está de la izquierda mundialmente, y en México también está, no creo que no. El presidente de México, Manuel López Obrador, es de la izquierda. Un viejo charlatán. Ahí va allí con los brujos para que le echen una limpiada. Que se le quite la mala vibra. No, que se le va a quitar la mala vibra, al contrario. Pero la cosa es que le digo, todo esto de lo de izquierda comenzó aquí en Estados Unidos. Y siendo el país de cristiano, fíjese nomás. Estaba buscando el estudio de las maldiciones que han caído sobre Estados Unidos. Son 12. Lo tenía en inglés y lo voy a traducir en español. Lo iba a dar, pero traduciendo desde el inglés al español aquí. Pero donde le piqué equivocadamente a un botón y se me aborrotó. Pues a trabajar se ha dicho y a encontrarlo otra vez de vuelta. Dios les bendiga, hermanos. Les habló su hermano en Cristo Jesús, Agapito Flor Rivera. Para la otra vez voy a enseñar de los diezmos. So, no se me asuste. No todo lo contrario. Le va a ser de bendición para usted. Le va a ser de bendición para usted. Quiere verlo. Dios les bendiga.